Vamos a estudiar como en la universidad, sin dogmas, mente abierta, para poder asimilar lo que hay en los libros y darnos cuenta de lo que ocultan muchos maestros, porque sí nos ocultan muchas cosas. Por ejemplo, el tema que quiero tratar hoy es un tema histórico. Los Jesús de la historia, los que aparecen en la historia y que muchos historiadores evaden, sobre todo, y siento decepción. Por ejemplo, Antonio Piñero, incluso el doctor Mario Sabán, hablan del origen del cristianismo, pero evaden demasiada información que tenemos a nuestro alcance, que lo podemos y debemos comprobar si nos interesa antes de echarnos a pelear con otros. Mente abierta. Hay Biblias, esta es una de ellas, que son todo un tratado teológico. Y ahí nos viene la historia de cómo se conformó tanto la Biblia como el cristianismo, diferentes recursos que utiliza la Biblia, por así decirlo. Y uno de ellos es la novela, porque nosotros nos enfrascamos con que Jesús dijo, como si alguien lo hubiera escuchado. San Pedro dijo. Todos los diálogos, empezando por el libro de Job, son poéticos, son novelados. Y aquí lo dice la Biblia. Como si estuviéramos en una universidad teológica. Y esto, como si estuviéramos en la universidad estudiando historia. Son libros de historia. Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Hay que estudiarlos, hay que analizarlos, tomar apuntes. Porque de ahí he tomado estos datos de estos libros de las guerras de los judíos. Y historiadores tanto antiguos como los modernos que acabo de citar evaden algunos temas, evaden muchos nombres. Vamos a hablar de Jesús, sumo sacerdote, Jesús, hijo de Safías, que viene aquí. Hagamos un breve resumen de la guerra, la primera guerra, los judíos contra Roma, fueron 3. Gesio Floro, antes de la guerra, Gesio Floro robó las riquezas de los sacerdotes que estaban en el templo. No les robó a Dios, les robó a los sacerdotes. Eran ricos, inmensamente ricos. Y su riqueza en cierto modo se reflejaba con los utensilios que se usaban ahí en el templo. Al tomar ese dinero, Gesio Floro provocó el ataque y triunfo de los judíos contra él, encabezado por Simón Bar Giora. Hubo un enfrentamiento a muerte entre judíos. Cuando Simón Bar Giora se levanta en armas contra los romanos, en este caso directo contra Gesio Floro, hubo judíos que no querían la guerra. La gran mayoría no querían ir a la guerra. Vivían bien, vivían en paz. Pero era una era mesiánica, el fin de una era que ojalá podamos analizar algún día. Lo creían tanto en Babilonia, en Egipto y en toda esa área de naciones que circunnavegaban el mar Mediterráneo. Todas esas naciones creían lo mismo, el fin de cada era. Por eso cambiaban los dioses. Tauro, el carnero, Piscis, y a futuro, dice el hombre que lleva el cántaro, Acuario. Por eso el pueblo se enfrentó contra los mesiánicos con piedras y palos, no había otra. No querían una guerra contra Roma y los sediciosos se refugiaron en el templo. Ya cuando llegó Floro los persiguió, se refugiaron en el templo. Pero ellos, los mesiánicos, luchaban ahí contra el pueblo judío. Ahora, Floro abandonó el asedio, sin sentir ninguna amenaza, abandonó el asedio,
Se marchó y fue perseguido por los judíos que obvio se envalentonaron al verlo partir. Al huir, traicionó y abandonó a sus tropas. Fueron masacrados muchos romanos. Los nobles judíos, gente rica, poderosa, abandonaron la ciudad después. Vieron lo que se venía. Los sacerdotes se dividieron, unos huyeron con sus riquezas, otros se quedaron ahí y pidieron ayuda incluso al rey Herodes Antipas y recibieron la ayuda. Ahora, una cosa espantosa, en Damasco, los damasenos, dice aquí en el libro, enterados de la derrota de los romanos, acuchillaron a los judíos que vivían con ellos. En una hora, dice ahí literal, en una hora acuchillaron a 10,000 judíos desarmados. Esta fue la primera gran desgracia que llevó el levantamiento mesiánico. Esto antes de la guerra contra Roma. Se empezaron a matar entre ellos de una manera espantosa. Los sediciosos hicieron del templo su cuartel desde ahí. Nombraron a Josefo, hijo de Goribi, y a Anás, el sumo sacerdote, como administradores de la ciudad y con la misión de reparar las murallas. No todos los sumos sacerdotes se fueron con sus riquezas, algunos se quedaron, y entre ellos Jesús, uno de los Jesús que vamos a mencionar. Eleazar, hijo de Simón, era el líder. Nombraron como generales para Idumea, no para Jerusalén, sino en Idumea, que estaba a unas horas de camino, a Jesús, hijo de Safías, uno de los sumos sacerdotes, y a Eleazar, hijo del sumo sacerdote Ananías. Fueron nombrados, designados como generales. Iban a dirigir una batalla, encabezarla. A Jericó enviaron a José, hijo de Simón, y a Perea enviaron a Manasés. Y a la toparquía de Tamana enviaron a Juan el Esenio. Esenios guerreros, no como nos los pintan. He escuchado en videos, he leído algunos libros, pero he escuchado videos de estos historiadores que cito, y hablan de los esenios como una secta que se dedicaba solo a la oración, la meditación. Eran guerreros. En Qumran se encontraron libros que hablan de ellos. Flavio Josefo también los menciona. Y en uno de sus libros era precisamente las reglas para la guerra. Se preparaban para la guerra. No por ser místicos dejan de ser hombres y de tener sentimientos, sobre todo el nacionalismo. Juan el Esenio fue uno de los generales que se le destinó la toparquía de Tamana e iba a encabezar ahí una guerra. Recordemos que en las guerras ya no manda la ley, ahora es la gracia. ¿La gracia de quién? Del caudillo. Es lo que él decida. La espada es la que manda. Josefo, hijo de Matatías, Flavio Josefo, fue designado gobernador de las dos Galileas y de Gamala. Anano, o Anás, se le llama en el Nuevo Testamento, había sido depuesto por el asesinato de Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Ese Jesús, si lo hemos oído nombrar infinidad de veces, es el Cristo de la fe, el que se le embistió con otro hálito superior. Pues bien, por eso el sumo sacerdote Anás, o Anano, le llaman aquí, fue depuesto del cargo de sumo sacerdote, pero ahí seguía y se quedó a luchar. Él había asesinado a un mesiánico, por eso le quitaron el cargo. Ese mesiánico era Santiago, el hermano de Jesús, perdón, a quien llamaban el Cristo, el Mesías, porque Cristo no es un nombre, es un título.
había asesinado a un guerrero, y repito, es el Anás del Antiguo Testamento. Otro Jesús que menciona aquí la historia es Jesús, hijo de Shafat. Es un guerrero del que ya hablamos en el video 138. Enfrentó en Tiberías al decurión Valeriano, lo despojó de 6 caballos y huyó a Tariquea. Fue perseguido por Tito en esa ciudad y Jesús y los suyos huyeron a los campos. Tito realizó una masacre en Tariquea por haber albergado a Jesús y a los suyos. Al ser tomada la ciudad de Tariquea por Tito, Jesús y sus seguidores huyeron al lago Genesaret y abordaron lanchas que les había preparado Flavio Josefo. Él preparó ese escenario para la guerra. Jesús, hijo de Shafat, como un verdadero Mesías, guerreó contra los romanos, fue derrotado, huyó al lago, por cierto, el lago de Genesaret, es donde dice la Biblia que Jesús caminó sobre las aguas. 6.700 sediciosos seguidores de Jesús murieron en el enfrentamiento. Vespasiano ordenó matar a los viejos y los inútiles. Y da la cantidad, 1.200 de viejos e inútiles. Envió a Nerón a 6.000 jóvenes para la guerra, para la esclavitud, para lo que fuera, lo que los necesitara Nerón. Fue un regalo de esa sola ciudad. Vendió como esclavos a 30.400. Otros jóvenes judíos fueron regalados a Herodes Agripa. Y desde luego no se habla del cuerpo de Jesús. Pudo haber huido. No apareció entre los muertos. El tercer Jesús del que vamos a hablar fue Jesús, hijo de Gamala. Dice, entraron los sediciosos idumeos, los idumeos, que eran liderados por ¿quién? Uno de sus generales era otro Jesús. Pues entran los sediciosos idumeos en la ciudad de Jerusalén, asesinando y despojando a los hombres más ricos de la ciudad, entre ellos Antipas, quien había sido tesorero de la ciudad. Todos fueron decapitados. Uno de los generales idumeos, designado por Eleazar, fue un sumo sacerdote saduceo, llamado Jesús. Recordemos eso. El más sanguinario de los sediciosos de ese lugar, seguidores de ese Jesús, se llamaba Juan, hijo de Dorcas. Seguidor, el discípulo amado de este sedicioso sacerdote llamado Jesús. Los sediciosos, ahí en Jerusalén ya, y teniendo como cuartel el templo, designaron a nuevos sumos sacerdotes para la guerra, que se amoldaran a sus órdenes. Los otros se creían mucho y no los querían obedecer, no querían hacer los ritos que ellos les indicaban. Eran carniceros, recordemos el trabajo principal del sacerdote. Profanaron el santuario, no Roma. Fueron los judíos sediciosos. Profanaron el santuario y el pueblo se rebeló contra ellos, dirigidos por el sumo sacerdote Anano o Anás, el de la Biblia. Se volvió al pueblo contra estos judíos. En la Biblia vemos en el Nuevo Testamento el odio de judíos contra judíos. Todos los evangelios dicen lo mismo, y los judíos lo mataron, y los judíos lo mataron, y los judíos, y los de la circuncisión. Se ve el odio, se ve el desprecio entre judíos, y lo reconocen los mismos judíos hoy, que ese odio irracional los llevó a perderlo absolutamente todo. Se mataron entre ellos, se odiaban entre ellos. Pues bien, profanaron el santuario los sediciosos, y el pueblo se rebela contra ellos. ¿Es dirigido por quién? Por el sumo sacerdote Anás, que había sido depuesto antes. ¿Fue depuesto por qué? Por haber matado antes a un sedicioso llamado Santiago, el hermano de Jesús. Por eso digo, hay demasiados datos escritos en la historia que para poder perfilar a una persona debemos
rodearnos de toda la información que podamos. Y después decimos, no si es culpable o no, sino existió o no este Jesús. Los mesiánicos designaron como sumo sacerdote, dice aquí literal, a un hombre rústico que no tenía idea del cargo, Fanías. Le colocaron las vestiduras sagradas mientras los reales sacerdotes lloraban. Entre ellos estaba Jesús, hijo de Gamala, que incitó al pueblo contra los celotes, los asesinos. Después de dar un discurso, este Jesús, hijo de Gamala, fue asesinado por los judíos sediciosos. Esto también lo traté ampliamente en el video 139. Triste, espantoso. Arrojaron los celotes e idumeos los cadáveres de Jesús y de Anás a la basura desde la muralla, lo que se conoce como Gehinom. Algunos judíos lograban sepultar incluso, a los crucificados por los judíos, porque ese estilo de crucificar a la gente no era solo de los romanos, era una práctica muy común. Y aquí olvidemos de esas cosas de que si podían matar, si no podían matar, si podían crucificar o no. Estaban en guerra, y en guerra absolutamente todo se vale, empezando por la traición. Pues bien, algunos judíos sepultaban incluso a los crucificados antes de la puesta del sol, para que no fuera maldición para la tierra. En el primer ataque asesinaron los idumeos y judíos sediciosos a más de 8.500 hombres pobladores. Estaban en la ciudad. 8.500 fueron asesinados no por romanos, sino por idumeos y judíos. En total asesinaron a 12.000 judíos los celotas asesinos al echarse sobre el pueblo. Los celotas, que los religiosos dicen, eran celosos de la Torá. Eran unos terribles asesinos, pero está escrito en la historia, en estos libros de Flavio Josefo, que nadie toca, que nadie menciona. Los libros que hablan de la guerra y que nos muestra exactamente la esencia, el alma de esos judíos de esa época. Aquí algo espantoso, y lo voy a leer, lo escribí literal de como está en el libro. Dice, Anano y Jesús yacían en tierra, desnudos y abandonados a los perros y alimañas. Los que poco antes con las vestiduras sagradas habían presidido el culto público y habían sido venerados por cuantos extranjeros entraban en nuestra Jerusalén. Dice ahí, desnudos y abandonados a los perros y las alimañas. También dice literal, celotes e idumeos se echaron sobre el pueblo como sobre una manada de animales y los pasaron a cuchillo en el sitio donde los encontraban. ¡Qué horda de salvajes! Por eso nadie quiere tocar estos temas. El cuarto Jesús que encontramos en la Biblia, en la historia, nos aparece cuando ya sitiada Jerusalén y después de uno de los discursos de Flavio Josefo, ya había sido rendido, sometido, lo llevaron ahí y que sirviera de intérprete. Flavio Josefo, ese general y fariseo, los invitó a rendirse ante Roma. Algunos, dicen, no se movieron por temor a los sediciosos, otros, como los sumos sacerdotes José y Jesús. Lo que sobraba aquí, o aparece en abundancia, es el nombre de Jesús, porque no es Jesús, es Josué, Yeshua o Yeshua, como quiera nombrarle. Y ese nombre era común, de más, en todo Israel, en toda Judea después. Pues bien, entre los que, dice, algunos no se movieron por temor a los sediciosos, otros, como los sumos sacerdotes, José y Jesús, otros sumos sacerdotes, no el que hablamos antes, esperaron el momento justo para huir. El César no solo los recibió con dulzura,
sino comprendiendo que les sería arduo acomodarse al modo de vida de otra nación, los envió a Gofna, donde permanecerían de momento con la promesa de que les restituiría sus bienes en cuanto terminara la guerra. Los sediciosos esparcieron los rumores de que habían sido ejecutados. Dijeron esto para que no más abandonaran la ciudad cuando podían. Informado Tito de lo que ocurría en el templo, porque los sumos sacerdotes que habían huido le informaron, le dieron parte de todo, invitó a los sediciosos a que eligieran otro lugar para luchar, otro campo de batalla. Dijo Tito: yo guardaré el templo, lo quieran o no. Que salieran a fajarse con ellos. Pero ellos estaban en el templo porque, según reconoció ese mismo Jesús, y lo hemos visto en el video que cité antes, ese sacerdote y otros muchos los habían engañado de que Dios los quería mucho, de que Dios los iba a defender, los iba a salvar. Y pues pagaron su engaño también ellos. Tito, muy enfadado, dijo: ustedes perversos levantaron ese templo ladrillo a ladrillo con nuestro permiso y dinero. Les concedimos que matasen a quienes desobedecieran, aunque fueran romanos. ¿Y qué hacen ahora, descreídos? ¿Despedazan cadáveres en el templo? ¿Manchan la casa santa con sangre de judíos y de extraños? Era una carnicería, era un verdadero rastro, pero de seres humanos el templo, ríos de sangre de seres humanos. Si de verdad ese Dios es todo lo que dice de él, su propia Biblia, en el Antiguo Testamento, ese Dios, ese día se dio, o esos días, esos meses, se dio un festín espantoso y de sangre humana. Y su mismo pueblo matándose entre sí. Pues valiente pueblo y valiente Dios. Al tomar el templo, los romanos fueron recibidos luchando cuerpo a cuerpo, pues los judíos se les arrojaron encima lanzando gritos feroces, alaridos, dice ahí. El quinto Jesús que aparece en estos libros de historia, históricos, Jesús, hijo de Tebuto, un sacerdote saduceo, otro con ese nombre, Yeshua, Josué. Un sacerdote saduceo que obtuvo del César juramento de que sería respetada su vida a cambio de que entregara algunas cosas sagradas del templo, y desde el muro del santuario dio 2 candelabros semejantes a los que estaban en la casa santa, mesas, platos y frascos, hechos todos de oro macizo y de gran peso. Quien saqueó el templo fue un Jesús. ¿Será por estas cosas que nadie quiere hablar de estos libros? Dice también este Jesús citó: e entregó velos, ornamentos cubiertos de gemas y muchos de los vasos pertenecientes al culto sacro. Otro de los que se encontraban ahí, Fineas, al ser aprendido por los romanos, entregó otras riquezas a Tito, incluidas especies aromáticas. ¿Quiénes saquearon el templo? Romano. Fueron ellos mismos. Todo lo que se habían robado, todo lo que habían saqueado en un principio, al rendirse lo entregaron con tal de huir. Jesús, hijo de Anán, es el Jesús número 6 que encontramos en estos libros. Es el profeta del que ya hablé antes en el video 137. Un verdadero profeta. Él, y con 4 años antes de la guerra, fue poseído por algo, una idea, un daimon, como decían entonces, un demonio, le llamamos hoy. Algo, recibió esa iluminación, recibió ese mensaje, y se cumplió su vaticinio, se cumplió su profecía. Lo vimos en el video 137, qué ocurrió con este hombre. Pronosticó la caída de Jerusalén, de toda Judea, y su misma muerte. Cuando alguien es en verdad poseído por algo, una idea mística, algo, no vuelve a ser el mismo. No como ahora todos los farsantes que
Le llaman profetas porque recitan unos cuantos versículos bíblicos. Por cierto, cuando en algún debate o algo así he recitado versículos bíblicos, dicen, está profetizando. Está más cerca de Dios ese hombre de lo que él mismo se imagina. No, repetir versículos no es ningún chiste. Profetizar algo es dar un vaticinio. Se supone que el profeta es la voz de Dios en el hombre. Él recibe un mensaje y tiene que transmitirlo inmediatamente, porque va a ocurrir inmediatamente, no miles y miles de años después. Pero bueno, el mensaje mesiánico de este Jesús es claro. ¿De cuál Jesús? De este, el nuestro, el Jesús de la fe. Es muy claro. Si leemos la Biblia, dice claramente el Jesús de la Biblia, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner al hombre en conflicto contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Eso nos aparece ya en este libro. En Mateo 10:34 y siguientes. En Lucas 12:51 dice claramente, ¿piensas que vine a dar paz a la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque dicen, voy a predicar la palabra como si fuera algún informe. El mensaje de Jesús, ¿cuál? Si son muchos diferentes. Está el escatológico, el fin del mundo. Está el mesiánico, que es el de un verdadero Mesías, un hombre de guerra. Un hombre de guerra, varón de guerra, como después lo convirtió Constantino, cuando lo convirtió en el dios de la guerra. Vio una imagen según él, y a partir de ahí ganó sus batallas. Un dios de la guerra. Bueno, pues aquí era apenas un hombre de guerra. En Lucas 12:51 dice, ¿piensas que vine a dar paz a la tierra? No, no vino a traer paz. Os digo, más bien traje o vengo a traer división. En Lucas 22:36 dice, el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Y todavía en el versículo 37 dice, entre los transgresores he sido contado. Delincuentes, transgresores, delincuentes. ¿Contra quién? Contra la ley. Contra la ley. Un delincuente, un criminal. En algunas Biblias, como Reina Valera, dice, entre los inicuos he sido contado. Inicuos. Entre los viles, despreciables, traidores. En fin, busquen los significados, ¿verdad? Los sinónimos. En Apocalipsis 6:4 dice, les dio una gran espada para que se mataran unos a otros. Y esa espada flamígera es la palabra, el verbo de Dios. Léanlo porque es de verdad muy interesante, muy informativo si lo leemos. Bien, en Lucas 12, del 49 a 53, que dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Hay otros más, infinidad de versículos más, como ese que dice, el que no aborrezca a su padre y a su madre, el que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de ser mi discípulo ni de entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a ver, ¿qué es el reino de los cielos? Ya lo hemos ido tratando, pero aquí ya estamos en la guerra. El séptimo Jesús es el de la Biblia. Y lo vemos ordenando homicidios. En Lucas 19:27, todo el capítulo 9 habla de Zaqueo, un publicano. Y Zaqueo, él le dice a Zaqueo, hey, tú hoy me vas a hospedar en tu casa. Pero Zaqueo era un jefe de publicanos. Por si no tenemos idea de qué era un publicano, lo podemos googlear, podemos ver en nuestros libros cuál era la función de un publicano. Seres verdaderamente poderosos, hombres realmente poderosos, ricos, patrocinadores de guerras y conquistas. Ellos las patrocinaban, ellos las promovían.
Invertían patrocinando al imperio y se quedaban con el arrendamiento de las tierras conquistadas, la locatio. ¿Cómo recuperaban su dinero? Porque ellos después controlaban el comercio, las minas, esclavos, puertos, todo lo confiscado a los enemigos. Era una inversión, pero una inversión muy vil. Jesús en la Biblia ensalza a quién? A los publicanos. En Lucas 18, del 9 al 14 dice, pues se reconocen como pecadores, los publicanos se reconocen como pecadores. En cambio, los fariseos hipócritas se creen muy santos. Usa una parábola, en todos esos pasajes, Lucas 19, usa una parábola de una persona rica que encarga a sus siervos una mina, dos minas, hasta 10 minas llega a encargar así a diferentes para ver qué es lo que hacen con su dinero. Una mina no es lo que nosotros conocemos comúnmente. Una mina era gran cantidad, un gran volumen de peso en oro. Podemos buscar su equivalente en kilos, en libras, o depende de dónde estemos. Pues a cada uno de sus 10 siervos les dio una mina, o 2, o 5, o 10, para ver qué hacían con ese dinero. Y cuando vino a ver qué habían hecho, al inútil, temeroso, que no lo invirtió ni hizo nada, le arrebató todo y se lo dio al que más intereses le había dado. Esta era la labor de los publicanos, administrar, saber administrar, entregar buenos intereses, buenas rentas. Esa es la parábola. Los publicanos arrendaban pueblos conquistados, se aprovechaban de naciones en guerra o provocaban una guerra. Al patrocinar las guerras, los publicanos iban antes que los ejércitos a reconocer el terreno. Si Jesús le dice a Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa, le está ordenando, es porque ese Jesús del que hablan tenía mucho poder. Los publicanos iban a reconocer el terreno antes de invertir su dinero promoviendo una guerra o patrocinando una guerra, patrocinando a los militares. Es porque este publicano se fue a entrevistar también con los posibles líderes de una revuelta y tenía que tratarlos con respeto. ¿Qué dice ahí? Las prostitutas siempre acompañan a los ejércitos, ¿sí? Y han sido un arma muy efectiva desde los tiempos de Josué, 1000 años antes de Cristo. Por eso Jesús en Mateo 21, versículos 28 a 32, dice algo muy significativo. Solo abramos nuestra mente, no seamos dogmáticos. Total, esto no es para educar ni deseducar a nadie.